Saludos amigos, bienvenidos a otro episodio de White Lodge Podcast. Gastón quien les habla y Lucho quien les va a hablar ahora. Hola, ¿cómo están todos? Espero que estén resultándole interesante nuestro podcast, así que bueno, estamos acá listos para una nueva edición. Sí, ojalá que sí. Y hoy, sin mucho preámbulo, tenemos un episodio que creo que vamos a disfrutar bastante haciendo, porque ya estaba pensado desde mucho antes, incluso podría haber sido el primero, pero bueno, por diferentes razones lo dejamos para ahora. Pero creo que va a ser por ahí uno de los episodios que más se identifican con nosotros. Es más que nada como una introducción al cine de Lynch. Así seas alguien que conoce de punta a punta todo lo que Lynch hizo, nunca está de más recordar, porque incluso no es algo que sobre, digamos. Que es una lástima porque es un artista, un director, un autor que vale la pena analizar. Pero bueno, sirve para eso este episodio, y para el que no conoce nada también sirve porque puede escuchar esto y después de acá saber a qué se va a enfrentar cuando ve algo de Lynch. Tal cual, así que bueno, vamos arrancando con el gran David Lynch. Así es. Para hablar de David Lynch tenemos que hablar de algo que excede a Lynch y que incluye, digamos, al cine en general, y que conocemos como la teoría de autor, que decimos, bueno, este director, más que director, es un autor. Y vamos a hablar un poquito de eso, a qué nos referimos con eso, brevemente, sin entrar en mucho detalle, pero que dice que cada director, más allá de la película que haga, más allá del género que haga, en todas se repite una constante. O sea, que cada director crea su propio microuniverso, podríamos decir, y esa constante que se va repitiendo es lo que termina siendo la teoría de autor. Esta teoría que en principio se llamó cámara estilo. Y bueno, esta teoría de autor, que tiene ya 60, 70 años, creada por Alexander Astruc, se refleja totalmente, por ejemplo, con directores como Spielberg, con directores como Scorsese, Tarantino, que más allá de la película que hagan, uno sabe que son películas de ellos. Y aún por encima está David Lynch. No digo por encima de que sea mejor o peor, sino que la teoría de autor se nota muchísimo más en Lynch. Exactamente, es como que cualquiera de sus productos, de sus películas, series, cortos, lo que sea que haga Lynch, aunque sea totalmente diferente la temática o la trama, es como que sentís que pertenece a lo mismo. Creo que te lo comentaba cuando vi el corto último que sacó, que parecía tranquilamente sacado de un capítulo de Twin Peaks. El corto del mono que era sospechoso de un asesinato. Jack, el mono Jack. Que bueno, es que hasta desde un corto que te dura unos minutos hasta las películas o la serie, como que está cortado por la tijera de David Lynch. Es impresionante. Sí, es increíble. Por eso creo que es uno de los pocos, si no el único, en el que la teoría de autor se nota totalmente, ¿no? No importa lo que haga, como decías vos, pero uno sabe que es de Lynch. Y tiene esa particularidad porque muchos directores, más allá de lo que hicieron, más allá de que también los artistas en general, todo lo que hacen, escriban, pinten, dirijan, hagan música, generalmente hay una parte de ellos mismos en las obras que hacen. Es casi imposible que no haya una parte de ellos. Pero el pasado de Lynch, la infancia, hasta incluso la infancia misma de Lynch, influye totalmente en todo lo que es su posterior obra. Porque como decías vos también hay en parte, incluso hasta en los primeros cortos ya se empieza a ver lo que es este universo lynchiano. En una entrevista que le hicieron a Lynch, le preguntaban cómo definiría él algo lynchiano, y él, riéndose, decía que el doctor le aconsejaba no pensar en eso. Y es tal cual, porque crea ese microuniverso tan especial que es difícil a veces calificarlo con una sola palabra. Hay que remontarse un poco a los orígenes de él. Él de chico se crió yendo de un lugar a otro por el trabajo del padre. Era científico y estaba encargado de investigar enfermedades y demás cosas sobre las plantas y los insectos, por ejemplo. Y él siempre cuenta que este estilo de vida ambulante influyó mucho en lo que es también su filmografía, y lo vemos. Por ejemplo, los personajes, sean cualquiera de las películas en Twin Peaks, que vienen de otro lado, personajes que no encajan. Aparte, como que la ruta es una constante en sus películas. Siempre hay momentos de ruta, personajes así que aparecen en el camino, que son raros, que son como muy del lugar, que te miran como que te meten miedo casi, y eso se nota bien en la influencia tan marcada de
de sus propias vivencias, porque si algo que es un maestro él es de transmitir emociones o de buscar cómo crearlas y cómo generar lo que él quiere en el espectador. Tal cual. Y esto es algo que no pasa muchas veces con otros directores o con otros artistas en general. Tenemos que hablar como artista al referirnos de Lynch. Hay una definición que vi por ahí, ni me acuerdo quién la hizo, pero la noté en su momento, que decía que Lynch es pintor, escultor, fotógrafo, cineasta, escritor, ilustrador, historietista, constructor de muebles, bueno, de todo. Todo lo que involucra el arte en general, Lynch lo hace. Él nació siendo pintor prácticamente. Él contaba esto, que en su infancia se la pasaba pintando. Más de una vez quiso dejar el colegio, la escuela, porque quería dedicarse al arte. Llegó el momento y pudo hacerlo. Pero a lo que nos referimos es a esto, cómo la infancia y la vida de él influyó tanto en lo que hizo después, y que no fue solamente en los primeros cortos, en la primera película, en la segunda, sino que hasta hoy. Y podemos hablar ahora un poco de diferentes características que tiene su cine. Él fue de muy joven, fue papá, se casó. Eso también influyó mucho. Por ejemplo, se ve en Cabeza Borradora, la primera película, que la trama central es el trauma de la paternidad hecho película. Tal cual. Incluso él mencionaba que donde él vivía, en Filadelfia, era un lugar totalmente oscuro y que podía pasar cualquier cosa. Vivió desde matrimonios peleándose, chicos baleados, fábricas, humo constante. Parecía un ambiente de terror constante. Él también cómo describe ese lugar y hasta le encuentra cierta belleza en lo horrible. Es interesante también. Y de ahí es como que tomó por ahí lo bueno y lo transformó en materiales materiales creativos. Tal cual. Sus obras no están limitadas por nada en absoluto. Ya se empieza a instalar esto que decimos de este universo lynchiano, que después va a seguir a lo largo de toda su filmografía. Pasando un poco, otra de las características, el tema del lenguaje. Es una persona que jamás explica alguno de sus trabajos. Sí. A mí me gusta mucho cómo él maneja eso en las entrevistas. Le hacen preguntas y él nunca da ningún indicio, ninguna respuesta de algo que muestre cómo él piensa acerca de algo, o ni un ápice de explicación de una película. Y a mí personalmente me parece genial eso. Justamente que hablamos hace poco de lo que pasaba con Joker y Todd Phillips. A mí particularmente me decepcionó bastante cuando hablábamos, no en el podcast, acerca de ciertas cosas que a mí me parecían que las había dejado a la interpretación del espectador. Y al final él terminó explicándolas en entrevistas y demás. Y te mata la magia, te mata la interpretación personal, porque también una obra no es solamente lo que está filmado y lo que se proyecta en el cine, sino también la interpretación de todos los que lo vean. Y al hacer eso, David Lynch lo sabe perfectamente y cuida que eso siga ocurriendo. No mata la interpretación y la imaginación del espectador. Totalmente. Incluso hay una frase que la voy a citar textualmente porque es increíble. Creo que define en dos frases, define totalmente lo que es su cine y lo que debería ser el cine en general. Le preguntaban, ahí viste esa famosa entrevista, creo que del 70 y pico, que un grupo de estudiantes le preguntaba si quería ampliar un poco la película. No. Es así de una. Y fue como el comienzo de esa negativa a hablar. El primero de muchos no. Y él, bueno, décadas después, siempre le están preguntando por esto, ¿por qué no habla? Y él dijo esto en una parte, dice: tan pronto como pones las cosas en palabras, nadie vuelve a ver la película de la misma manera, y eso es lo que odio. Hablar es muy peligroso. El lenguaje cambia las cosas tan pronto como sabes que algo es. Así que imagínate hasta qué punto él no cree en esto de tener que explicar lo que hace, por la desconfianza que tiene en lo que decíamos, en la palabra escrita. Él lo ve como algo invasivo. Él sabe, y aparte lo demuestra, que solamente con su cine él ya logró lo que quiere, que es transmitir emociones. El cine de él se basa justamente en esto, en emociones, no se basa en palabras, como muchas otras veces pasa. Algo también muy característico en su cine es el hecho de la música. Más que característico, creería que es una de las cosas más importantes, no solamente en su cine, sino en el cine en general. Él, desde los primeros trabajos, se encargó personalmente del diseño de los sonidos. Ya sea desde los primeros cortos hasta las últimas películas, siempre estuvo involucrado directa o indirectamente en lo que son las melodías en general, las composiciones y el gran... Su amor musical, vamos a decir. Sí, su amor musical sin dudas es Angelo Badalamenti, que particularmente para mí es uno de los mejores compositores que existe.
Sí, es muy interesante la forma de trabajar que tiene con la música y con los ambientes sonoros. Es otro, se podría decir, de sus marcas registradas, más allá de los montajes o de los efectos especiales intencionalmente bizarros, como él te genera todo el entorno sonoro. En este momento me acuerdo de los sonidos eléctricos, por ejemplo, en Twin Peaks, sí. Cómo te sumerge, y eso lo acompaña con la visual y demás. Algo muy interesante es cómo él tenía una relación con Angelo Badalamenti, que él sabía que Angelo eventualmente iba a tocar iba a componer lo que él esperaba o lo que él se imaginaba. Y en la entrevista esta que hace en la masterclass, que se sentaban juntos en el piano y mediante palabras que decía él, Angelo tocaba las palabras y iba cambiando las palabras hasta que generaban el sonido que él estaba buscando. La verdad que me re gustó. Y Angelo compone mucho, más que nada texturas sonoras hace. No es un compositor tanto de leitmotivs como, Howard Shore en El Señor de los Anillos. Todo tiene un leitmotiv, o John Williams es muy leitmotívico. Sí. Badalamenti con Lynch es de atmósfera y texturas. Yo no conozco otro director, más allá de que hay duplas por ahí conocidas. Por ejemplo, una recontra conocida y actual, la de Nolan con Zimmer, más allá de que guste, no, es solamente por tirar duplas de directores que trabajan constantemente con un músico. Pero yo no sé de otro director como trabaja Badalamenti con Lynch. Es increíble. Eso es lo que contabas vos de cómo ellos van componiendo, que esto generalmente funcionaba, pero que si no llegaba a funcionar, en el caso de que por ahí no resultara una composición de esta forma, tenían otro método. Lynch elige algo de lo que Badalamenti ya compuso en algún momento y está 100% seguro que algo le va a servir para lo que quiera hacer. Estas veces son las menos, obviamente, casi siempre lo compone junto con Lynch. Pero es increíble la conexión y se renota, se nota muchísimo en las películas. Hablando de escenas que vos mencionabas de Twin Peaks, una muy particular es la de la que se da en Corazón Salvaje con Laura Dern y Nicolas Cage, que en una parte ellos, sin contar digamos la trama, en una parte ellos van viajando por la ruta. El diálogo que se da es importante para la trama en sí, porque Nicolas Cage, el personaje de él, Sailor, le cuenta algo al personaje de Laura y empieza a sonar de fondo Wicked Game de Chris Isaak, temazo que no solamente encaja con el diálogo que se estaba dando, la letra de la música no solamente encaja con eso, sino que después de ahí la escena se corta, ellos ven un accidente al costado de la ruta y en ese accidente empieza a sonar un tema de Badalamenti que se llama Dark Lolita, capaz que va a estar sonando de fondo. Es un tema que si uno lo escucha aparte, probablemente le transmita una atmósfera medio de calma, como pasa mucho con Badalamenti. Pero esa escena del accidente es totalmente oscura. Es probablemente una de las escenas más oscuras de la película, pero de fondo suena la música de Badalamenti, porque en esa escena, en ese contexto, la música, la canción, lo vuelve todavía más oscuro, más terrorífico, más ominoso. Sí, tal cual. Entonces es increíble esa conexión. Es algo único y que rara vez se ve con otro director y otro músico. Sí, y también es como que contribuye a la atmósfera onírica que quiere dar David Lynch a la mayor parte de sus productos. Porque a veces las melodías de Angelo es como que son un loop que mucha información no tiene, pero como decías recién, que por ahí si lo escuchás separado puede parecer algo calmo, hasta no muy entretenido, pero si lo mezclas con todo el producto audiovisual, es un resultado que te sumerge totalmente en otro mundo, literalmente. Esa sensación de que te va ahogando la escena. Otra que se me ocurre es en Firewalk With Me, la película Twin Peaks, la escena del bar, que hay una fiesta y la música es como un rock lento con una batería pareja que mucha información no tiene. La guitarra hace siempre los mismos juegos, la batería sigue y es como que la escena te termina siendo asfixiante, en definitiva. Y si no fuera por la música no sería nada por el estilo. No, es increíble. Y tiene aún mucho más valor por lo que decíamos, que Lynch, él está totalmente metido en esto. No es que él delega y dice, bueno, anda vos y fíjate que Badalamenti componga algo copado. No, él está totalmente involucrado en eso. Y un poco entrando en algo que mencionabas, ¿no?, de los ambientes oníricos, es algo muy particular también en Lynch. Bueno, él un poco también mencionaba eso en varias entrevistas y libros y demás.
la música que él elige y la música que compone Badalamenti puede profundizar el horror o el terror de una escena o ser como una especie de oasis. Y el tema de los sueños es casi parecido. Prefiere los sueños que él tiene despierto para atrapar una idea y de ahí componer algo o empezar a crear una futura película. Me gusta cómo describe las ideas como si tuvieran vida propia y las ideas lo atrapan a él prácticamente. Sí. Como si él no pudiera escaparse de las ideas buenas y estuviera obligado a trabajarlas y convertirlas en un producto artístico. Claro, el cine tiene ese poder de emular sensaciones, que es algo un poco también a lo que se remonta la teoría de autor que mencionábamos al principio, ¿no? Esa teoría surgió porque, claro, se empezaban a dar cuenta que muchos directores estaban usando el cine como un lenguaje, como lo fue la pintura en su momento, como lo fue la escritura. Entonces, cuando se convierte en un lenguaje, cada director empieza a expresar lo que quiere, lo que siente. Lynch, en su caso, es totalmente asiduo a estos ambientes oníricos, no solamente porque él los vive, sino porque es lo que él cree que refleja mejor las sensaciones, las situaciones, el tiempo. Él cree que la mejor forma de transmitir un sueño es a través, o una pesadilla, es a través del cine. Porque si uno tiene una pesadilla y al otro día se la cuenta a un amigo, un conocido, no le va a dar miedo, porque es algo muy personal, un sueño, una pesadilla. Pero el cine tiene el poder de que esa pesadilla la tenga no solamente el soñador, el que soñó, sino el resto del público. ¿Pero quién es el que sueña? Pregunta de Twin Peaks. Claro. Y eso es algo muy particular, eso es algo que otro tipo de arte no puede lograr. Aparte porque tampoco él renuncia al control sobre su material, que es una cosa que actualmente el cine está muy cortado por bajadas de líneas ideológicas, políticas y lo que sea, responden como objetivos corporativos, vamos a decir. Otra de las cosas que decía él, que nunca renunciaba a ese control sobre el corte de la película. La única vez que casi lo hizo, que fue igual por diferentes razones, pero la única vez la que tuvo menos control, digamos, de una película, es probablemente la peor película de su filmografía, que aún así es mejor que muchas otras, pero que es Duna, como quieran decirle, que él no quiere saber nada con esa película porque más allá de que él hizo cosas que él quería, fue más que nada un negocio. Hicieron lo que quisieron con su corte, le cortaron, le agregaron, no lo dejaron hacer y fue como que ahí se quemó. Incluso cualquier director, creo que después de eso probablemente cae en un pozo del que no sale más, y sin embargo Lynch, a los 2 años creo que fue, metió probablemente una de las mejores películas, que es Blue Velvet, y que aparte fue el inicio prácticamente de ese universo lynchiano también. Más allá de que antes había hecho Eraserhead, había hecho El Hombre Elefante, que son muy diferentes entre sí y tienen toques lynchianos, pero con Blue Velvet creo que empezó casi ese universo, que después siguió, bueno, con el resto de las películas. Y bueno, cualquier otro director después del fracaso de Dune hubiera resignado un montón de cosas y Lynch no lo hizo, que también es una característica de... Incluso muchos hubieran agachado más la cabeza y dedicarse a hacer productos para hacer plata, que también es algo que no se puede criticar, pero bueno, si hubiera hecho eso, ¿de cuánto arte nos hubiéramos privado? Totalmente, aparte esto es algo muy específico de Lynch. Siempre le gustó trabajar y ganarse el peso, ganarse la plata, haciendo de todo. Incluso una de las anécdotas conocidas es que durante Eraserhead, que la filmaron durante años, literalmente, porque se iban quedando sin plata y hasta que no tenían plata de nuevo, no la seguían filmando, llegó a buscar en la basura cosas para la película que necesitaba, repartía diario de noche, se tomaba 1 hora entre grabaciones, porque encima grababan de noche para aumentar ese ambiente que tiene la película. Así que es un tipo que siempre tuvo 1000 veces más amor al arte que a lo que el arte genera después, que es todo lo que conocemos hoy en día. El hecho de la plata, de cómo le fue en la taquilla, que son cosas ajenas al cine. Eso ya es ajeno al arte. Sí, igual el único que se sacrificó ahí fue Jack Nance, que tuvo que estar años con ese corte de pelo hasta que terminó la película. Ahí dicen que a veces hay escenas en la película que, por ejemplo, Jack entra a una habitación y cuando se corta la escena y se ve la escena desde adentro de la habitación, capaz que pasó 2 años entre una toma y la otra. Y es increíble porque ¿quién puede aguantar algo así? Sí, pero se mantuvo más igual que ¿cómo se llama? Que Ben Affleck dentro de los reshoots de la Liga de la Justicia.
Sí, le explotaba la cara. Una escena está a 10 puntos y en la otra se le salen los cachetes por el borde. Sí, no, es increíble. Creo que es peor que el bigote de Superman todavía. Hay que hacer un podcast de fails del cine. Sí, creo que hay muchos también que el DCU entra bastante ahí. Bueno, el tema ese, ¿no? De Lynch siempre fue un trabajador y se nota en las películas porque claramente cualquier otro director después de la primera nomás es imposible de sostener. Él incluso siempre cuando le piden consejos para directores nuevos, chicos que están estudiando, él repite constantemente lo mismo. Sean fieles a ustedes mismos, no se dejen manejar, no se dejen manipular. Claro, él lo dice fácil porque tiene décadas de carrera. Se la rejugó y le salió bien. Sí, pero ese es el tema. Se la jugó. Es algo que también muchas veces se ha dicho. El cine de Lynch prácticamente es un salto de fe, porque él también deja muchas cosas al azar, al destino, podríamos decir, porque son cosas que a otros no les pasan, pero en parte también las busca él mismo. No es solamente que tuvo suerte, él mismo trabaja, él mismo pone de sí mismo para que termine todo como él quiere. Y lo que decíamos, el tema de los sueños encaja particularmente en la estructura narrativa que Lynch elige para sus películas. Hay algo que se conoce en el cine como raccord, que es la continuidad. No puede pasar cualquier cosa. Pero hay directores que rompen ese raccord para generar algo específico, algo particular. Y muchas veces se hace esto en los ambientes oníricos y Lynch es como pionero en hacer esto, porque él constantemente está engañando al espectador en estos ambientes oníricos, o también en algo que se ve mucho, que es gente en situaciones, en contextos normales, pero que de un segundo al otro cambia y se vuelve totalmente oscuro o totalmente contrario a lo que pasa, que es algo que pasa en los sueños. En la vida real no sucede eso. Así es. Otra de las cosas, bueno, recién mencionábamos esto, ¿no? El tema de los sueños, de la música. Y otra de las cosas muy particulares que tiene el cine de Lynch, una constante, es el tema del doble o del famoso doppelganger. Lynch dice que él siempre creyó que todos tenemos una especie de doble o de duplicado, y generalmente ese doble es totalmente contrario a lo que uno es cotidianamente. Y esto se ve en las películas. Es muy interesante el tema del doppelganger, más allá de Lynch incluso. Como es una cosa desde mitología folclórica y que está la idea del doble malvado en libros que Jekyll y Mr. Hyde, como el doble que logra lo que el original y débil no puede. O incluso la película, ¿la viste, El hombre duplicado? La de Denis Villeneuve. Sí. Hablando de Dune, justo, de Dune. Claro. Es un tema muy interesante. Sí, y porque aparte Lynch, él toca este tema seguido, porque ayuda también a esos ambientes oníricos que él quiere generar. Esos ambientes que en la vida real no suceden ni siguen los sueños. Porque él dice que puede haber peor cosa que verte a vos mismo, pero siendo malo, siendo malvado, haciendo todo lo que vos no harías. Y es lo que pasa en sus películas. Están los ejemplos claros, por ejemplo, de el más grande es en Mulholland Drive, que bueno, es una película que directamente requeriría un episodio particular para analizar. Pero bueno, ahí tenemos el doble de Betty, Diane y de Rita y Camila, que es ya llevar el tema del doble al extremo. Creo que Lynch directamente perfeccionó el asunto del doble o del doppelganger. Sí, y no solamente los dobles idénticos, sino como que a veces una persona tiene dos apariencias diferentes, como pasa en Lost Highway. Tal cual, con Freddy y Pete. Exactamente. Sí, y eso también es interesante porque a Lynch muchas veces se lo ha llamado el Jimmy Stewart de Marte, que Jimmy Stewart es uno de los actores más reconocidos que hay. Generalmente se lo conoce por trabajar con Hitchcock, pero bueno, cuentan que Jimmy Stewart en la vida real era la persona más buena que existía, jamás tuvo un problema, y en el cine todos sus papeles son lo contrario. Hasta en Vértigo, por ejemplo, sin ir más lejos, el personaje es una persona totalmente turbia, con intenciones prácticamente necrófilas, y es totalmente contrario a lo que es Jimmy Stewart en su vida. Y con Lynch pasa exactamente lo mismo. Él fuera del cine, fuera del arte, fuera de la pintura, es una persona, pero cuando se mete en el ambiente que él quiere generar, que es algo también una característica de él no solamente lo genera, sino que es capaz de él mismo sentirlo, se convierte en una persona totalmente opuesta. Así que hasta él mismo está en esto del tema del doble, y es algo más que interesante y que incluso es algo para analizar largo y tendido en toda su filmografía. Sí. Como estuvimos viendo, es una especie de introducción al cine de Lynch.
No podemos hablar de películas en particular ni de la serie en particular de Twin Peaks, porque tenemos pensado por ahí más adelante hacer capítulos específicos para alguna de estas cosas. Pero esto sirve un poco para ver por qué Lynch es uno de los grandes directores de la historia del cine. Y esto no se valora muchas veces, más allá de que es una opinión personal y que somos fanáticos de Lynch, nos gusta lo que hace. Pero dejando de lado esto, es uno de los directores que más ha influido en lo que es la teoría de autor. En particular, decíamos, uno ve una película de Spielberg, sea E.T. o sea La lista de Schindler, uno sabe que es de Spielberg. Lo mismo con Scorsese, aunque tienen otra constante sus películas, Tarantino igual. Pero muchas veces no se menciona a Lynch y creo que ha influido mucho más todavía en esto de la teoría de autor que otros directores. A ver, ¿en qué momento, qué película de Lynch así te impactó? O no sé si fue Twin Peaks o algún corto. ¿Cuál fue el producto de Lynch que te pegó? Que dijiste, esto me caló hondo. Sí, con Twin Peaks. El primer acercamiento a Lynch fue con Twin Peaks de chico, que obviamente no entendí casi nada, era como una serie más. Pero después de ahí, un poco más de adolescente, empecé a ver lo que era su cine y ya ahí digamos que directamente me metí en ese universo lynchiano y no pude salir más porque es muy particular. Creo que Lynch tiene eso, o lo amás o lo odias. El tema que necesitas una base para amarlo u odiarlo. Y hay muchas más razones para amarlo, conociendo todo lo que estuvimos hablando hasta ahora, que para odiarlo. Ha hecho mucho por el cine, mucho más que otros que son más reconocidos todavía. Yo podría decir que también me pasó con Twin Peaks. Lo hemos conversado cuando vi Twin Peaks, que a mí no me venía gustando la serie, no sé si te acordás. Sí. No me venía gustando porque pasa que todos los personajes eran como muy exagerados. Era todo muy loco, que después te das cuenta por qué, pero tenés que estar más metido en el tema, vamos a decir. Y también sumado a que la temporada 2 se la manosearon mucho la empresa, la televisora, la productora. Entonces tiene algunos capítulos que son bastante malazos, que no son de él, ni de Frost. Pero yo pienso que el momento en el que la serie me voló la cabeza es precisamente en el final de la segunda temporada. La escena que entra al Black Lodge con todos los juegos de luces y se escucha esa versión de Jimmy Scott cantando Sycamore Trees. Esa escena creo que fue así que digo, esto es una cosa de locos. Y a partir de ahí es como que pasé de no me convencer mucho a completamente el espectro opuesto. Me empezó a encantar y bueno, sí. La tercera temporada es oro puro, o sea, cada capítulo es terrible. Lo que hizo con esa temporada directamente creo que fue casi un antes y un después por duplicado, hablando de los dos lados. Porque Twin Peaks, la serie original, marcó un antes y un después en la televisión. Pocas series tuvieron tanto impacto como tuvo Twin Peaks. Y la tercera temporada, 25 años después, hizo lo mismo. Sí, es un espectáculo. Sí. Esa la vimos semana a semana mientras se estrenaba. Fue un espectáculo. En muchos aspectos fue superior, ya de entrada porque ahí Lynch estuvo totalmente metido en todo, no dejó nada al azar, y porque aparte ya venía con la experiencia de las películas anteriores, que esto es algo particular también, porque uno le puede pasar lo mismo que te pasó a vos cuando ve Twin Peaks, que decís, bueno, esto no sé si me gusta, la verdad es medio raro, pero esto se revalida viendo todo el resto de las cosas que hizo Lynch, y ahí te das cuenta que lo que hizo en Twin Peaks es increíble. Y lo que hizo en la tercera temporada supera todavía lo increíble. Ese episodio, el 8, el octavo creo que es, el de la bomba atómica, para no dar más detalle del episodio, es tremendo. Sí, no. Pero aparte de todas las escenas, a mí una escena que me encanta es cuando está el Cooper sin recuerdos comiendo el cherry pie mientras suena la melodía en el piano. Esa escena que es como que el tiempo de repente se detiene. No sé, esa escena he vuelto a verla un montón de veces. Y hablando de escenas, te hago una pregunta. ¿Una escena que te haya gustado mucho de alguna película o de Twin Peaks puede ser? Una de las que más me encanta y para mí es uno de los inicios de películas más grandes en el cine, y no estoy exagerando, es el comienzo de Blue Velvet, que empieza todo colorido con las flores y automáticamente se empieza a meter adentro de la tierra, abajo de la tierra, y se escuchan los bichos con ese sonido totalmente distorsionado, característico de Lynch. Es muy especial porque no solamente marca cosas de la película, sino de toda la filmografía de Lynch. El tema de cómo debajo de la superficie, debajo de lo normal,
hay otro mundo que muchas veces no conocemos y que es totalmente oscuro. Creo que esa escena me impactó mucho la primera vez que la vi, y cada vez que veo la película me pasa lo mismo. Es increíble el comienzo. Sí, creo que otra escena que me gusta mucho, así que la recuerdo mucho, es en Los Highway, cuando el personaje está entrando en la mansión del rico y se empieza todo como a desarmar, está entre la realidad y sueño, y suena Rammstein de fondo. Tremendo. Es una locura. Bueno, ahí me acordaba de una de las cosas que me habían sacado primero un poco de... como que me costaban procesar cuando vi Twin Peaks la primera vez, cuando aparece el personaje antagónico, que es como una entidad del mal, se llama Bob, y encima es un tipo que está vestido re cualquiera, ¿viste? Es un linchera luego. Que Lynch lo vio agazapado y le dijo, me gustó para... Claro. Él tiene ese poder de transformar lo cotidiano, y que ahí se nota claramente en Bob, en algo totalmente oscuro. Él lo hace siempre, y que también lo que decíamos recién, ¿no? Es increíble el poder que tiene para... Te mete un tipo con campera de jean, así nomás, y lo transforma en uno de los villanos más icónicos. A mí también me gusta mucho una de las películas, no voy a decir menos lynchiana, pero que si se la mostrás a alguien que no conoce tanto el cine, probablemente no sepa que es de Lynch. Es una historia sencilla, que es un peliculón. Para mí es una de las películas con mejores diálogos, y también me encanta verla porque muestra un poco la versatilidad de Lynch, más allá de que él tiene su propio universo, su propio microuniverso, e incluso en esa película se ve, hay un par de personajes bizarros, tiene este toque también felinesco de ir mostrando un personaje tras otro, porque el protagonista se va cruzando en el viaje con diferentes personajes y demás, que incluso Fellini es una de las grandes inspiraciones de Lynch. Es increíble esa película, y bueno, me encanta también porque muestra un poco eso, la versatilidad de Lynch y el increíble autor que es. Así que, bueno, en resumen un poco lo que decíamos. Esto justamente, el hecho de que un poco se cuente en qué se basa el universo de Lynch, el universo lynchiano, no sobra. Entonces nos pareció bastante acertado empezar con esto antes de analizar algo directamente. Ya lo hemos dicho en los otros episodios, el podcast o mucho de lo que nos gusta del cine está muy inspirado en Lynch. Y bueno, para arrancar, obviamente podríamos haber arrancado analizando cualquier película, Twin Peaks o lo que sea, pero creo que esto es mucho más acertado para dar una especie de comienzo. El mismo David Lynch ya parece un propio personaje de sus series y películas. Sí, todos los días da el clima. Últimamente algo más bizarro todavía. Todos los días saca un número diferente en una botellita. Hace un par de semanas que había empezado, creo. Así que es una persona que está constantemente haciendo algo, más allá de que no sea verosímil o no parezca verosímil lo que haga, pero él está constantemente en movimiento. Y bueno, esperemos que por ahí nos sorprenda con algo. Y si no sucede, tenemos 1000 cosas para ver de él y para debatir que seguramente vamos a estar tocando en algún otro episodio más adelante. Así que bueno, llegamos al final por este episodio, y ya nos vamos a estar viendo dentro de 15 días con otro análisis. Así que un saludo para todos, muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos la próxima.